Creo que ya está grabando, sí. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, esta vez estoy utilizando otro tipo de plataforma para que a ustedes se les haga más fácil escucharme cuando diga algo y no tengan que escuchar otra vez la misma lámina desde el principio si están anotando algo importante. Me van a disculpar quizás que no sea tan periódica en cuanto a estar en la aplicación, pero en el estado de Venezuela en el que me encuentro, nos quitan mucho la electricidad y se me dificulta, porque entonces cuando tengo electricidad no tengo internet y bueno, se me complica un poquito. Sin embargo, siempre en la semana voy a tratar de montarles dos actividades, sea la clase y una parte evaluativa. Recuerden que esto no es evaluado en la cátedra, esto es simplemente para que ustedes puedan, como quien dice, bueno, ir un poquito adelantados en sí, o sea, como estudiantes, para que cuando lleguen al aula de clases no estén tan perdidos de qué es lo que va a hablar la profesora. Les monté en todo el Classroom el programa de todos los temas que van a ver a lo largo de la carrera. No se han desarrollado esos temas. Esos temas los vamos a ir desarrollando poco a poco a medida que me lo permite el internet, la electricidad. Y bueno, como vayamos avanzando, poco a poco vamos viendo los temas, ¿ok? Bueno, este video también lo voy a montar en el YouTube del proyecto que se llama Arriba Ciencia Social. No sé si aparece ahí abajo, pero ahí abajo se aparece. Pero, o sea, a mí me aparece en la pantalla, no sé si le aparece a ustedes. Y ahí en ese YouTube van a poder también conseguir este video. Sin embargo, bueno, se los voy a dejar ya listo aquí en la aplicación de Classroom. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con la clase que se trata de la unidad 1, que abarca 9 temas. De los 9 temas nada más hemos visto uno, el primero. Espero lo hayan visto. Y hagan la evaluación, siempre es importante, se hagan acordar de mí cuando estén en el examen, porque esa evaluación se parece muchísimo a la que van a presentar. Bien, el tema número 2 que corresponde ver entonces sería el tema de antígenos. Bien, como no es necesario que me estén viendo, yo sencillamente voy a dejar puesto nada más la presentación. Cuando vaya a necesitar explicarles otra cosita para que me vean, me entiendan un poquito mejor, pues lo activaré. Bien, en este momento vamos a hablar entonces de lo que son el tema número 2, que corresponde entonces a los antígenos. Bueno, creo que no hace falta presentarme, ya saben quién soy, Alondra Contreras Rangel, su sol en inmunología, no mentira. Espero que de verdad, aunque sea, puedan aprovechar estas clases y que, bueno, que puedan disfrutarlas ya a quien le guste, porque en serio es muy, muy bonita inmunología. Lo único que es muy larga, pero es chévere. Muy bien, bueno, muchos estamos con este Minion preguntándonos muchas cosas sobre qué podría ser un antígeno, ¿no? Entonces, podemos decir de que un antígeno es cualquier sustancia que tenga aquella capacidad de poderse unir a una molécula de anticuerpo, que ojo, esa molécula de anticuerpo se formó con respecto a una presentación que tuvo el antígeno, bien, en el cuerpo, lo tratamos en la clase pasada, o también que tenga la capacidad de poderse unir al receptor del linfocito T, bien, que es producto pues de la respuesta inmunitaria. Los anticuerpos pueden reconocer a los antígenos de casi que cualquier origen de la molécula biológica. ¿Cómo es eso? Bueno, puede ser que sea un lípido, puede ser que sea un azúcar, puede ser que sea una hormona, metabolitos intermedios, incluso macromoléculas como lo son los glúcidos, las proteínas, los fosfolípidos y los ácidos nucleicos. Bien, todos los antígenos, bien, es importante tener, pueden ser reconocidos por los linfocitos o sus anticuerpos específicos, pero solamente unos pocos de esos muchos pueden activar a los linfocitos. Entonces, esas moléculas, bien, y o sustancias que son capaces de estimular la respuesta inmunitaria son las que vamos a llamar entonces como inmunógenos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? No todos los antígenos van a ser capaces de desarrollar la respuesta inmunitaria y esos llevan otros nombres. Vamos a verlo más adelante. Los antígenos, para poder ser antígenos, necesitan, ¿verdad? Unas cualidades o
bueno, hablamos de sus propiedades, las cuales son dos, la antigenicidad y la inmunogenicidad, ¿bien? Hablamos de antigenicidad cuando nos referimos a esa capacidad que puede tener el antígeno de unirse de manera específica a aquellos productos que son dadas por la respuesta inmunitaria y al receptor de los linfocitos como tal, ¿bien? Y hablamos de inmunogenicidad cuando es aquella capacidad que tiene el antígeno o el inmunógeno de poder producir entonces la respuesta. Bien, es importante destacar algo. Ambas propiedades pueden existir en los antígenos, sobre todo aquellos que tienen un alto peso molecular. Vamos a hablar de eso más adelante, de esa propiedad que tiene el antígeno para poder generar una respuesta. Una de ellas es su peso molecular, ya que es proporcional a ello. Y tenemos también a otros antígenos que van a existir que no van a ser capaces de generar una respuesta inmune. Y esos son los que clasificamos con la palabra de aptenos, ¿ok? Entonces, los aptenos van a ser sustancias de muy bajo peso molecular. Un ejemplo de ello es la penicilina, que puede unirse a los anticuerpos, eso sí, pero por lo tanto poseen antigenicidad, pero no pueden activar a los linfocitos T por sí mismos. Es decir, no tienen la inmunogenicidad, ¿ok? La característica que hablamos en la lámina anterior. Entonces, ¿cómo un antígeno con esta característica puede producir una respuesta? Bien, se van a necesitar entonces el apteno y el transportador, pero en la pantalla dice aptenos. ¿Por qué dice aptenos? Porque vamos a necesitar múltiples copias de ese antígeno, ¿ok? Que tiene que unirse a un transportador y ese transportador puede ser una proteína o un polisacárido. Entonces, la sustancia de alto peso molecular, que es esa, el transportador, es la que se va a unir entonces con el apteno para entonces formar ese complejo apteno-transportador, ¿bien? Y puede entonces actuar como inmunógeno. Entonces nos vamos a referir al apteno como los cuadritos que vemos arriba, que son las múltiples copias, y al transportador, que es como la parte gruesa de abajo, bien, que supóngase ustedes un polisacárido, una proteína de alto peso molecular, que va a ayudar entonces al apteno a originar una respuesta. Bien, tenemos que los antígenos pueden ser de distintos orígenes, ¿ok? Lo clasificamos en dos, en natural y en artificial. Bien, los naturales son aquellos entonces que se van a encontrar en la naturaleza, de manera que este término se refiere entonces a aquellos que están presentes en microorganismos, como lo son las bacterias, los hongos, los virus, los protozoarios, los helmintos, o incluso en las células de otros organismos, en alimentos, en artrópodos, en las sustancias que pueden estar en el ambiente como el polen, o incluso sustancias inorgánicas como lo son el zinc y el níquel. Bien, espero no hayan escuchado eso, que casi se va a descargar la computadora. Perfecto, que se me descargue y se borra todo. Bien, tenemos entonces que tenemos a los artificiales. ¿De dónde salen los artificiales? Bueno, son elaborados en el laboratorio, pero parten de los naturales, ¿bien? Que pueden entonces resultar de la modificación de estos. Como tenemos el ejemplo, la penicilina. Bien, que la penicilina entonces, puede actuar como un antígeno cuando se unen ciertas proteínas de individuos que pueden estar tratados con este antibiótico y entonces él puede tener la capacidad de inducir la respuesta. Los antígenos artificiales, por supuesto, van a ser elaborados en el laboratorio y bueno, tenemos varias áreas en donde se hace el avance de ellos, que es en la genómica y en la proteómica, que van a hacer posible que disponer de estos péptidos para poder entonces elaborar algo muy importante que son las vacunas. Y se evita entonces el objetivo de esto es evitar el uso del microorganismo que puede ser atenuado o la utilización de los toxoides. El uso de estos péptidos sintéticos, bien, pueden entonces probarse futuramente en humanos para representar como una manera alternativa a la vacuna, bien, siendo un pilar de evaluación en la actualidad con respecto a la rama de la inmunología.
Bien, vamos a hablar entonces ahora de otra característica muy importante, que son los determinantes antigénicos o los epítopes. Entonces tenemos que las macromoléculas, como lo son las proteínas, los polisacáridos, los ácidos nucleicos, suelen ser mucho mayores que la región que se une al antígeno de una molécula de anticuerpo. Es decir, quiero que vean la imagen que está allí. Esta imagen que se plasma es un antígeno, ¿bien? Pero quiero que vean los diferentes colores que están presentes. Esos colores que están allí son los que van a tener la capacidad de poderse unir a una parte específica, esa parte específica al anticuerpo, ¿ok? No es que todo el antígeno se va a unir al anticuerpo como tal, no, el anticuerpo va a reconocer a una partecita, ¿ok? Entonces, por lo tanto, cualquier anticuerpo se une entonces a una sola porción de esa macromolécula, de ese globo completo, ¿ok? Lo que entonces vamos a llamar como los determinantes o los epítopes. Bien, entonces el término de determinante antigénico o el epítope va a hacer referencia a esas porciones que pueden estar restringidas dentro de la molécula antigénica y son reconocidas por los receptores que pueden estar en los linfocitos y que pueden interactuar entonces con los anticuerpos. Entonces tenemos el epítope 1, 2, 3, 4 e incluso el 5, que sería el verdecito, que no se ve mucho, pero es también parte de él. Muy bien. Ahora, tenemos muchas características, ¿bien? Entre ellas es que los antígenos van a poseer múltiples determinantes antigénicos que son idénticos y se van a conocer entonces como los antígenos multivalentes o polivalentes, es decir, tenemos dos tipos, ¿bien? Ellos tienen la capacidad de inducir el agrupamiento de los receptores de las células linfoides y entonces iniciar el proceso de la activación por sí solos. ¿Bien? Los antígenos monovalentes. Los antígenos monovalentes son aquellos que van a poseer una sola copia del epítope y van a inducir entonces la activación de la célula linfoide, que va a requerir estímulos adicionales que generalmente los va a dar entonces los linfocitos T. Bien, un ejemplo del antígeno monovalente es el que presenta las proteínas globulares, bien, que tienen diferentes determinantes. Cuando estos son inyectados en un animal o en un individuo, bien, van a tener la capacidad de que generen entonces los clones, bien, de linfocitos, lo que hablamos en el tema anterior. Bien, ellos van a ser entonces capaces de inducir la activación. ¿Bien? En presencia, el punto número 2, la presencia de un determinante antigénico en las proteínas va a depender entonces de su estructura primaria. ¿Bien? La presencia del determinante antigénico va a depender de la conformación y la disposición espacial de la proteína. En bioquímica van a ver cómo se conforman estas, ¿bien? Cómo la proteína tiene una primera sección, una segunda, una tercera y una cuarta, ¿bien? Una estructura primaria, segunda, la tercera y cuaternaria. Un determinante antigénico puede estar formado por varios aminoácidos adyacentes. Entonces, a partir de aquí vamos a tener tres tipos de determinantes antigénicos, ¿ok? Vamos a tener los determinantes antigénicos que van a tener los aminoácidos adyacentes, es decir, uno al ladito del otro. Y tenemos entonces también los determinantes tridimensionales que van a estar, o conformacionales, que van a estar formados por aminoácidos situados en diferentes sitios, ¿bien? De la estructura primaria. La estructura primaria es cuando está lineal la proteína, que se van a yuxtaponer en el espacio cuando la proteína se encuentra en su estado terciario, cuando ella se encuentra plegada, ¿bien? Y tenemos a los determinantes neoantigénicos, que van a ser aquellos que van a resultar de una modificación. ¿Por qué de una modificación? Bueno, porque pueden ocurrir diferentes reacciones bioquímicas, como es la fosforilación, la glucosilación, la acetilación o incluso la proteólisis, y entonces estas modificaciones van a hacer que se genere un nuevo epítope. Este nuevo epítope se denomina entonces el determinante neoantigénico. Tenemos en pantalla entonces los tres tipos, ¿bien? Nos vamos a partir del B, el determinante lineal.
creo que pueden ver mi mouse. Quiero que vean que el azul, ¿verdad? Aquí están los aminoácidos adyacentes, está accesible el determinante, es decir, no hace falta que se tenga que plegar la proteína, que se tenga que desnaturalizar la proteína, perdón, llegar a su etapa primaria, ¿bien? Que ocurre la desnaturalización para ello, porque está accesible al anticuerpo. El anticuerpo en esta sección, ¿okay? Que luego vamos a hablar de la estructura del anticuerpo como tal, él va a tener la capacidad de entonces reconocer justamente esta secuencia de aminoácidos que está acá, justamente para esa molécula, ¿bien? Tenemos entonces el determinante conformacional, que lo dijimos, que eran los que se yuxtaponían, ¿bien? Pero que se yuxtaponen, o sea, están en distantes dentro de la misma proteína. Cuando, por ejemplo, ocurre la desnaturalización, pueden ver que aquí está una secuencia de aminoácidos, aquí está la otra, aquí está la otra. Bueno, el anticuerpo va a reconocer justamente a esas secuencias, pero esas secuencias no se encuentran juntas, sino que se encuentran en zonas distantes, que cuando se desnaturaliza la proteína es que lo podemos ver. Bien, y por último tenemos entonces los determinantes neoantigénicos, que en este caso son creados por proteólisis, puede ser también por acetilación, glucosilación o fosforilación, y entonces tenemos que aquí en la proteólisis hace falta un determinante, hay un lugar de proteólisis limitado, o sea que está allí para poder dar lugar al determinante nuevo, y entonces allí se encuentra el nuevo determinante. Entonces, tenemos aquí otro ejemplo en donde tenemos nada más el epítope conformacional o el lineal. El lineal entonces están las 3 secuencias de aminoácidos presentes. Todos estos punticos son aminoácidos, ¿ok? Entonces, estos 3 rojitos que están aquí son los que reconocen justamente el anticuerpo para este microorganismo o inmunógeno. Bien, entonces aquí está facilito, está disponible, está accesible a él. Mientras que el antígeno, ¿ok? Vean que los aminoácidos que el anticuerpo reconoce están en zonas distintas, ¿bien? Y que cuando entonces se desnaturaliza la proteína, uno puede darse cuenta de que no están junticas como acá. El anticuerpo aquí las toma juntas, ¿bien? Pero no es como en su estructura primaria. Bien, ahora vamos a hablar entonces de los tipos de antígenos que pueden existir. Tenemos 2, pero ¿cómo son esos 2? Existen antígenos que van a ser capaces de inducir la producción de anticuerpos en ausencia de los linfocitos T, de aquellos que puedan entonces requerir la presencia del linfocito T a fin de poder estimular el linfocito B para que este último produzca entonces anticuerpos. Entonces, a partir de este concepto, damos por entendido que pueden existir 2, los timoindependientes y los timodependientes, ¿ok? Entonces, de los timoindependientes podemos decir que los antígenos que inducen la producción de anticuerpos sin que haya la participación del linfocito T para estimular, tenemos entonces que se denominan como antígenos timoindependientes. Tenemos entonces también que los polisacáridos, ahí hay un error muchachos, es polisacárido, no pilisacárido, ¿ok? Polisacáridos o lipopolisacáridos que son capaces de producir entonces un solo isotipo de anticuerpo, que en este caso es el IgM. Pero entonces no produce memoria, mientras que tenemos los timodependientes, que van a ser aquellos antígenos que van a estimular tanto al linfocito B como al T durante la respuesta inmunitaria humoral. Y estos suelen ser de naturaleza proteica, que producen varios isotipos, bien, no solamente uno, como en el caso del timoindependiente, que es IgM, y en este caso sí producen memoria inmunológica, a diferencia de los timoindependientes, ¿ok? Por otro lado, tenemos que hablar de algo muy importante, que son los antígenos heterófilos, ¿ok? ¿Cómo son los antígenos heterófilos? Bueno, resulta que en el ambiente, ¿ok? Tenemos antígenos que van a estar presentes no solamente para el cuerpo humano, sino que también pueden estar presentes
en varias especies que no necesariamente son la raza humana. Y un ejemplo de él es el antígeno de Forssman, que es una especie de inmunoglobulina M. Bien, entonces él va a estar como compartido, bien, él va a estar compartido en distintas especies. Entonces tenemos los humanos y en este caso yo lo puse de esta manera para que se viera un poco más dinámico, los no humanos, bien, que pueden ser los carneros, las vacas, los ovejos, las bacterias, los vegetales incluso, que pueden estar entonces allí y también pueden estar dentro del humano. En cuanto a las bacterias, pueden estar presentes sobre todo en las salmonelas, en las shigella o en los neumococos, ¿ok? El antígeno de Forssman va a inducir la producción de anticuerpos y esos anticuerpos son los llamados anticuerpos heterófilos, ¿bien? En individuos que van a ser antígeno de Forssman negativo, es decir, que no poseen ese antígeno. Y entonces lo van a producir. Ahora, tenemos entonces las reacciones cruzadas. ¿Por qué hablamos de reacciones cruzadas? Cuando dos o más antígenos, bien, pueden compartir, pongámonos dos antígenos, van a compartir dos o más determinantes antigénicos o los epítopos, los que hablamos anteriormente, que pueden tener entonces una estructura similar. Esos anticuerpos, ¿verdad?, producidos por uno de los dos antígenos ejemplos, va a reaccionar con el otro que no fue quien lo elaboró o quien indujo la respuesta para que él se formara, ¿verdad?, para que diera su origen. Entonces, ahí es donde se da una reacción cruzada. Entonces, es como, quiero que se imaginen a dos gemelas, ¿bien?, que de las dos gemelas a simple vista pueden ser iguales, pero hay algo que a ellas las diferencia, ¿ok? Que los anticuerpos a veces solamente se pueden identificar aquellas que son iguales y no exactamente la característica que las hace ver diferentes, como puede ser un lunar en el rostro, por ejemplo, ¿no? En este caso. Entonces, en la reacción cruzada va a existir, me van a disculpar quizás el ejemplo, pero fue una manera creo que muy buena para que ustedes se recordaran, es que un hombre, ¿verdad?, que es morocho o gemelo, consiguió una novia y cuando fue a cenar a casa de su familia, bien, se sentó, ¿verdad?, y se terminó casando con el hermano que no fue quien la llevó a la casa, ¿ok? O sea, se casó con el otro. Entonces, por más de que el primer hermano fue quien la consiguió, ella se terminó casando con el otro, ¿bien? Que es igual, pero, ajá, son distintos porque son dos personas. Bien, entonces, en la reacción cruzada van a intervenir dos tipos de antígenos. Tenemos el antígeno homólogo y el antígeno heterólogo. Entonces, ¿a qué nos referimos con el antígeno homólogo? Homólogo igual. Entonces, es el antígeno que va a inducir la producción del anticuerpo dentro del individuo, perdón, que se encuentra inmunizado, y entonces la reacción va hacia él. Y tenemos entonces el antígeno heterólogo, el cual va a ser aquel que va a actuar en la reacción cruzada, sin haber sido él quien generó ese anticuerpo, ¿bien? Ahora, ¿qué sucede? Quiero que imaginen, bien, estos dos coballitos, todos cuchis. Estos coballitos les vamos a inducir un primer antígeno, ¿ok? El primer antígeno, quiero que lo vean para que me entiendan un poquito mejor. Quiero que vean que tienen un determinante A, otro C, otro B y uno D. Bien, entonces está el anticuerpo para A, el anticuerpo para B y el anticuerpo para C, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Este microorganismo fue el que inyectamos en el coballito, ¿bien? Cuando nosotros inyectamos este antígeno dentro del cobayo se van a producir estos anticuerpos, ¿bien?, que van a ser contra estos determinantes, incluso este también, el D. ¿Qué sucede? Cuando nosotros sacamos el suero, extraemos, perdón, el suero del coballito, ¿verdad?, va a ser entonces un antisuero que va a tener todos esos compuestos de la respuesta. ¿Qué sucede?
Cuando nosotros lo inyectamos, o se hace reaccionar el antígeno con el otro antígeno, con el antisuero, ¿verdad? Un antígeno distinto, que es este, el número 2, que vemos que tiene el mismo A, el mismo B y el mismo C, pero vean que este tiene un D, el primero, pero el segundo tiene una X. Entonces, ¿qué sucede? Reacciona entonces los anticuerpos producidos aquí por este antígeno número 1 van a reaccionar con este número 2, que no es el mismo, pero que prácticamente se parecen, ¿ok? Pero vean que aquí, bueno, está el X y aquí está el D. Entonces, ¿qué sucede? Va a ser una reacción cruzada por la sencilla razón que puede estar este antígeno número 1 presente, pero que los anticuerpos van entonces a atacar a ese antígeno número 2, que no fue el que hizo o no fue la razón del origen de estos anticuerpos, porque la razón de origen de estos anticuerpos fue el número 1, que tenía una estructura D, pero que los anticuerpos entonces se fueron a sus lugares, a estos, bien, atacaron a los lugares que son parecidos, pero no fueron a atacar exactamente a quien los creó, sino a uno que es muy parecido. Bien, ahora vamos a hablar, esto que está aquí, este tema de importancia clínica, les va a tocar a ustedes, ¿ok? Buscarla. Sin embargo, en el laboratorio se aprovechan esas reacciones cruzadas para algunas pruebas diagnósticas. Bien, ahí dentro de uno de los ejemplos es que se utiliza el Proteus OX19, bien, que va a poseer una antigenicidad cruzada con el Rickettsia Prowazeki y el Rickettsia rickettsius, creo que se pronuncia así. El agente etiológico del tifus y de la fiebre manchada de las montañas rocosas, respectivamente. Pueden buscar de ello para que lean un poquito más y sepan a qué se refiere, porque, bueno, yo hablarles de eso aquí específicamente, a más de uno no le va a quedar, porque dirán, bueno, eso a mí en este momento no me importa la generalidad, pero siempre es bueno que lean sobre eso. Tenemos también las reacciones cruzadas que van a poder permitir explicar la patogenia de varias enfermedades. Por ejemplo, hay lesiones en tejido cardíaco en pacientes que tienen fiebre reumática, ¿bien? Que esa es una enfermedad que se da por microorganismos postestreptocócicos y es inflamatorio, tiene esa característica. Entonces, depende de la reacción cruzada entre los anticuerpos que pueden producirse frente a el Streptococcus pyogenes y los antígenos heterólogos presentes, ya escuchen, heterólogos, ¿ok? Presentes en el tejido cardíaco de un individuo, entonces se hace esa reacción cruzada. Algunos tipos de cepas de Streptococcus A pueden contener los antígenos en su membrana, bien, que tienen entonces esa reacción cruzada con los antígenos del tejido cardíaco humano. Y tenemos entonces que las reacciones cruzadas se pueden aprovechar también a nivel de laboratorio clínico para pruebas diagnósticas. Ese también lo pueden buscar. Les voy a dar una pista. Búsquenlo por Haemophilus influenzae. Sí. Y que es el que va a generar, es responsable de aquellas infecciones que ocasionan como es la meningitis o la epiglotitis. ¿Okay? Tienen esa tarea para que lo vayan buscando, lean, es muy interesante. Es un poquito largo, hay artículos científicos con respecto a eso. Ahora, vamos a hablar entonces de la inmunogenicidad de un antígeno. Bien. La inmunogenicidad de un antígeno va a tener, o sea, se refiere a que un antígeno es capaz de inducir una respuesta inmunitaria, es decir, su inmunogenicidad depende de la interacción del inmunógeno con el organismo. Entonces, para ello, vamos a hablar de distintos factores que son necesarios para que se pueda entonces dar esa reacción, la reacción de reconocimiento, de activación, entonces se genere la respuesta. Entonces son tres factores, un factor A, que es el factor relativo a la sustancia o al antígeno como tal, un factor B, que son aquellos relativos al receptor o al anfitrión o al humano, ¿bien?
y un factor C, que es el relativo a la forma en cómo se administra el inmunógeno dentro de la persona, las dosis y todo aquello. Bien, nos vamos primero con el factor A, el factor relativo. Bien, tenemos el carácter extraño, el peso molecular, la naturaleza química y composición. Con respecto al carácter extraño, bien, ¿qué sucede aquí? Hay sustancias que en su composición y su estructura son diferentes, bien, a las que se pueden encontrar dentro del humano. Y el sistema inmunitario es capaz de responder frente a esa sustancia extraña, bien, que es ajeno. La constitución química, bien, de los seres vivos depende de la información genética en su patrimonio genético. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, que su origen no necesariamente tiene que ser de la raza humana, sino que también puede estar en otros animales. Entonces, tenemos que tres conceptos importantes que son los que tenemos que definir, que son los de senoantígeno, aloantígeno o autoantígeno. Entonces, el carácter extraño, bien, es de donde procede el microorganismo, lo que llamamos lo de patrón biológico. Bien, nos referimos a senoantígeno cuando hay antígenos que proceden de especies diferentes a la del humano. ¿Cómo son aquellas proteínas o aquellas sustancias que producen los microorganismos y que tienen como consecuencia enfermar al humano? Bien, hablamos de aloantígenos cuando son aquellos antígenos que proceden de un individuo que es de la misma especie, es decir, póngase usted, su hermano, yo, usted y yo, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que ustedes y yo somos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Entre ustedes y yo hay una diferencia y es, por ejemplo, desde el punto de vista genético, es que ustedes tienen el grupo sanguíneo distinto al mío. Entonces, ahí hay una diferencia. Es decir, somos de la misma raza, pero a nivel, desde el punto de vista biológico o genético, bien, tenemos entonces una diferencia que es el grupo sanguíneo. Y por último, tenemos lo que son los autoantígenos, bien, que son aquellos antígenos que van a proceder de la misma persona, que están dentro de nosotros, pero que hay circunstancias que pueden hacer que ellos se activen, bien, y se activen para generar una respuesta inmune. Entonces, el más inmunógeno de estos tres es el senoantígeno. ¿Por qué es el senoantígeno? Porque él proviene de una raza, bien, su origen en cuanto al patrimonio biológico, por así decirlo, es el de otra especie distinta a la de la raza humana. Bien, entonces por eso él es más inmunógeno. Tenemos entonces el peso molecular, que nos referimos cuando les hablé en principio, por ejemplo, el apteno, si recuerdan, necesita un transportador que sea de alto peso molecular para poder inducir la respuesta. Bueno, hay una relación directamente proporcional, que es que el peso molecular, entre mayor peso molecular, mayor será la inmunogenicidad. Entonces, sabemos que aquellos que tengan también de su naturaleza, ¿bien?, van entonces a ser más inmunógenos. Por eso tenemos que la naturaleza y la química en cuanto a su composición es que lo mejor inmunógenos son los proteicos, ¿ok? Tenemos también los carbohidratos y los lípidos que tienen una inmunogenicidad que va a ser muy variable dependiendo justamente de ese peso molecular, de ese tamaño, ¿ok? Hay polímeros que están compuestos solamente de un azúcar o de un solo aminoácido. Eso es lo que llamamos homopolímeros. Eso lo van a ver un poquito mejor en bioquímica. Y estos pueden inducir una respuesta inmune muy débil, mientras que aquellos que son los copolímeros, que son varios tipos de aminoácidos, ¿ok?, pueden causar una respuesta mucho más potente con respecto a las que son homopolímeras. También debemos de destacar que aquellas estructuras que posean dentro de sí algún tipo de aminoácido aromático aumenta su inmunogenicidad. Bien, tenemos otro factor que es el factor de la persona como tal o del huésped, ¿bien?, que en su primer punto es la constitución genética.
porque hablamos de constitución genética, son aquellos genes individuales, es decir, quiero que se imaginen una pandemia, no se la tienen que imaginar porque estamos en una. Ajá. Bien, ¿qué sucede? Hay personas, ¿verdad?, que dentro de una epidemia, una endemia X, hay personas que no desarrollan síntomas, que pueden estar al lado de las personas que están enfermas, que están padeciendo la enfermedad, pero que no desarrollan ningún tipo de sintomatología. ¿Qué pasa? Esas personas tienen dentro de sí unos genes que son capaces de decir, mira, tú no eres un problema para mí, yo no tengo que generar una respuesta porque tú dentro de este organismo no te vas a poder desarrollar, ¿bien? Pero hay otras personas que justamente por esa constitución genética que tiene como esa predisposición a enfermarse. Es decir, ni siquiera tiene contacto con el enfermo y ya se enfermó. Una cosa así. ¿Bien? Entonces, tenemos que los que tienen esos genes fuertes van a ser aquellos como los que no van a presentar ningún tipo de sintomatología y sencillamente no desarrollan una respuesta. Bien, esto también tiene que ver mucho en el área del laboratorio cuando es entre, por ejemplo, entre diferentes especies. A nivel de esto, se pueden observar que, por ejemplo, los polisacáridos tienen una gran respuesta inmune en los humanos y en los ratones, pero hay conejos que no generan una reacción como en el humano o en el ratón que se puede observar a nivel de cuando se utilizan los polisacáridos. Muy bien. Tenemos el otro tema que es la edad, el estado nutritivo y las inmunodeficiencias. Eso es algo, bueno, lógico que nosotros sabemos. Las personas en los extremos de la vida, hablamos de un recién nacido o de un anciano, no van a tener la misma capacidad de respuesta que una persona que que tenga entre los 15, 12, 10 años en adelante hasta los 40, debido a que, bueno, un recién nacido no tiene un sistema inmunitario, sino que lo va desarrollando, su madre lo pasa a través del calostro, como lo vimos en el tema anterior, y obviamente las personas mayores, porque sencillamente, pues justamente por el tema de la edad, el tema de que ya está desgastado su sistema inmunológico, pues obviamente no va a poder generar una respuesta. El estado nutritivo, por supuesto que una persona que tenga sus 3, 4, 5 comidas al día, sus 3 comidas fuertes, sus 2 meriendas, haga ejercicio y no presente ningún tipo de enfermedad, por supuesto va a tener una respuesta inmune fuerte y va a tener entonces esa protección. Por último, tenemos entonces lo que son los factores relativos a la forma en cómo se administra el microorganismo dentro de sí. Entonces tenemos las vías de administración, tenemos las vías intravenosas, intradérmicas, subcutáneas, intramusculares e incluso intraperitoneales. ¿Qué pasa? De la vía de administración hay antígenos que se pueden administrar en cualquiera de estas vías, ¿bien? Las vías de administración determinan qué tipo de respuesta se dé. Ejemplo, cuando se hace una administración intravenosa, un antígeno va a provocar una respuesta inmunitaria de tipo humoral, ya que los antígenos están administrados directamente en la vía, ¿bien? Y llegan al vaso, que es el órgano principal de producción de anticuerpos. Es decir, nosotros agarramos y lo pusimos en la vía, en la autopista principal del centro. Bueno, ahí. Él no tuvo la necesidad de pasar a través de una herida ni nada, sino que directamente fue al torrente. Bien. El antígeno, si se administra en cambio por la vía subcutánea o incluso la intradérmica, van a pasar a los ganglios que van a estar en las áreas locales y va entonces a favorecer lo que es la respuesta inmunitaria celular. Bien. Los isotipos de anticuerpos que se producen en la respuesta generada después de la administración del antígeno va a depender también de la vía de administración, ¿bien? Entonces, se van a inducir anticuerpos de la clase de IgG si el antígeno, por ejemplo, se administró a nivel de la vía oral, como sucede en el polio. O la vía respiratoria, como las vacunas contra el rinovirus, que se producen entonces anticuerpos de tipo IgA. Bien. Ahora, la dosis. Depende de la cantidad que uno administra de microorganismos, se puede entonces o no generar la respuesta inmunitaria. ¿Cómo es eso? Bien, una dosis muy baja del antígeno
que debe ser inmunógeno, por supuesto, puede ser que no sea capaz o no tenga la capacidad, ¿sí?, de poder generar una estimulación al linfocito para que entonces se pueda dar esa respuesta que necesitamos. Y por otro lado, cuando las dosis son extremadamente elevadas, produce una anergia, ¿bien? Es decir, una anergia es que no se activa, eso es un término dentro de la inmunología que creo que está en el glosario del primer tema, que el linfocito sencillamente no va a reaccionar y lo que entonces va a traer como consecuencia es que se genera una tolerancia, ¿bien? Es decir, el linfocito está ahí, no va a hacer nada porque sencillamente eso es demasiado para él. Pónganselo así, ¿bien? El número de intervalos de la dosis. Cuando nos referimos a eso es que luego de que hay una primera administración, los anticuerpos que van a predominar allí son los de la clase IgM, ¿bien? Y están en concentraciones bajas, por supuesto, pero en una segunda administración, los anticuerpos que van a predominar en este caso van a ser los de la IgG. Y van a ser un poquito más elevados, ¿bien? Entonces, cuando se hace una administración, la cantidad de anticuerpos va a aumentar y la memoria inmunológica también. Y esto se va a suceder hasta que se alcance aquel nivel necesario para que entonces se pueda proteger el individuo con respecto al antígeno que estamos administrando. Entonces, ese sistema de antígeno anfitrión es lo que va a permitir que el cuerpo se vaya preparando para que él pueda entonces responder con respecto a sucesivas presentaciones o encuentros del microorganismo con el humano. Bien, vamos a hablar entonces de ahora de algo muy importante que es lo que se utiliza mucho en las vacunas, que son los adyuvantes, el uso de los adyuvantes. El adyuvante tiene origen biológico, ¿bien? Son productos de origen biológico que van a incrementar la inmunogenicidad de un antígeno, ¿bien? Es decir, le va a ayudar a que él se mantenga, que no se degrade, ¿bien? Él va a actuar como una especie de depósito y lo va entonces a liberar poco a poco. Y entonces, ¿qué sucede? Al liberarlo poco a poco, va a tener como que el antígeno va a estar disponible en el tiempo. ¿Sí me entienden? Van a estar, el estímulo antigénico va a durar un poco más. Bien. Entonces, van a también inducir la formación de granulomas, donde se van a reunir las células que van a participar dentro de la reacción inmunitaria y pueden incrementar las señales de las células linfoides, favoreciendo entonces la respuesta contra el antígeno que está induciendo la respuesta como tal. Entonces, los adyuvantes, al incrementar el poder del inmunógeno de un antígeno, son los que son añadidos entonces en las vacunas. Los adyuvantes más importantes son los que te ven en pantalla, que son las sales de sulfato de aluminio, de potasio o alumbre. Y también tenemos preparaciones bacterianas como lo son las de la Bordetella pertussis y el Microbacterium spp. Estos son los que normalmente se utilizan dentro de las vacunas, bien, ayudantes de uso común. Tenemos en la base de esta diapositiva, que también se las voy a montar aparte de este video, aparecen los adyuvantes como son la alúmina, el adyuvante incompleto de Freud, el adyuvante completo de Freud, el alumbre y Bordetella pertussis, el polinucleótidos sintéticos y lipopolisacáridos bacterianos y los complejos estimuladores de la inmunidad. Si lo quieren hacer como una excursión propia, ¿bien? Ustedes mismos pueden buscar la composición de ellos o su mecanismo de acción, que es importante para que lo tengan presente. Dentro de la cátedra se los van a mencionar. Bien, vamos entonces a hablar de otros términos que son necesarios que ustedes se aprendan o tengan presente. Bien, vamos a hablar de 4 en específico. Vamos a hablar de los antígenos inmunodominantes, de los antígenos que producen protección. Vamos a hablar de los superantígenos, de los antígenos secuestrados y de los antígenos recombinantes. Bien,
Con respecto al punto número 1, los antígenos inmunodominantes son aquellos que van a poseer una inmunogenicidad elevadísima, ¿bien? Y van entonces a inducir una respuesta. Pero ¿qué sucede? No necesariamente por inducir la respuesta no significa que ellos van a ser capaces de protegernos frente a determinadas enfermedades. Entonces, por eso es que cuando se produce una vacuna es necesario tener estos dos puntos, que sean inmunodominantes porque son inmunógenos, es decir, me producen la respuesta, pero también me tienen que inducir protección, es decir, la respuesta me tiene que servir y tiene que durar en el tiempo. Dentro del ABAS, de la octava edición, de la página 133, no crean ustedes que van a conseguir un mega párrafo grande, ¿no? Es en línea y tienen que leer el párrafo, tienen que aprender a leer mucho, muchachos, para que puedan entender muchas cosas dentro de la cátedra, porque justamente las pueden mandar a investigar muchas cosas y justamente tienen que leer demasiado. Y de justamente un párrafo van a sacar sencillamente 2 líneas. Ahí van a encontrar entonces lo que les estoy diciendo y quizás un poquito más. Les estoy dejando la referencia por si quieren ir a buscar. Bien, tenemos entonces también por otro lado lo que son los superantígenos. Los superantígenos son aquellas proteínas que tienen un origen bacteriano o viral también, que se unen a unas moléculas que van a estar presentes en las células presentadoras de antígenos, que son aquellas moléculas llamadas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Ese es el tema 5 de la unidad 1, luego lo veremos. Y también se pueden unir al receptor para el antígeno que se encuentra en el linfocito T. Pero ¿qué sucede? Esto es lo que normalmente ocurre con un antígeno, pero el superantígeno tiene una manera muy distinta de unirse al receptor del linfocito T o a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad como lo hace un antígeno normal. Para ello les traigo esta imagen. Quiero que vean en la parte superior está la célula presentadora de antígeno y la célula presentadora de antígeno es justamente la que posee esto que está aquí, el alfa y beta que ustedes ven acá, es la célula del complejo mayor de histocompatibilidad. Tenemos entonces el receptor del linfocito T, que es el que se encuentra en el linfocito como tal, y tenemos entonces del lado izquierdo a la célula presentadora del antígeno con un puntico rojo, que ese es el antígeno. ¿Ven? Ven cómo normalmente un antígeno normal presenta. Pero ahora quiero que vean del lado derecho cómo es que se está uniendo el superantígeno con respecto a la célula presentadora de antígeno y el linfocito T a través de su receptor y de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué sucede? Esa interacción que ocurre entre el receptor del linfocito T, la molécula de mayor complejo de histocompatibilidad y el antígeno como tal, el superantígeno, es lo que va a llevar a que se den unas super respuestas, ¿bien? Es decir, unas respuestas que van a ser potentes y que van a tener como resultado la activación o proliferación del linfocito T como tal. Bien, incluso puede ser mayor de un 30%. Dentro del libro creo que hice un porcentaje un poco menos, pero la cuestión es que los activa y entonces se empiezan a producir esos clones de linfocitos, ¿bien? Y esos clones de linfocitos o los linfocitos que se van a activar, mejor dicho, van a secretar grandes cantidades de citoquinas. Y esas citoquinas, bien, son la base de la explicación del por qué existen ciertas enfermedades causadas por microorganismos que son capaces de crear entonces estos superantígenos. Hay antígenos como son las toxinas que poseen los microorganismos o las bacterias llamadas estafilococos aureus, que ella es de causa de intoxicación alimentaria, y el piógenes, que causa más frecuente la faringitis bacteriana, inducen la activación de muchos clones de linfocitos y entonces esa gran cantidad de activación de linfocitos hace que entonces también existe una gran cantidad de producción de citoquinas que van a inducir entonces fiebre, diarrea o incluso hipotensión y van entonces a hacer que se desarrolle el shock tóxico que va a comprometer la vida de la persona que está enferma. Bien, por otro lado, podemos hablar entonces de los antígenos secuestrados. Estos antígenos secuestrados, bueno, vean que los superantígenos tienen en la página 490 para que vayan a leer. Eso tampoco crean ustedes que es un megapárrafo, hay unas lineecitas, pero bueno, es bueno que lo lean.
Y el antígeno secuestrado lo van a encontrar en la página 335. De los antígenos secuestrados vamos a referirnos a que son aquellos que están dentro de nosotros, pero su ubicación dentro de nuestro cuerpo son los que lo hacen inaccesible al sistema inmunitario, ¿bien? En un periodo donde entonces, como no se puede presentar con el sistema inmune, sencillamente se induce una tolerancia a lo que son los antígenos propios. Entonces, tenemos que hay ciertas circunstancias donde puede ser un traumatismo o una inflamación interna que lo que hacen es que se liberen y entonces dan origen a la respuesta inmunitaria comprometiendo la salud del individuo porque justamente ellos tienen esa capacidad de hacer que se dé una respuesta inmune. Y por eso, bueno, están como escondidos, ¿ok? En el ABAS, en esa página, creo que van a encontrar un ejemplo que son las proteínas del cristalino, las del sistema nervioso central o en los testículos o incluso en las tiroides. Bien, que da ejemplo a esa clase de antígenos secuestrados. Por último, tenemos a los antígenos recombinantes, que son aquellos que se dan por esta tecnología del ADN recombinante, ¿ok? Son como que, bueno, inducidos, son como artificiales, ¿bien? Se pueden dar, por supuesto, de una manera natural, cuando, por ejemplo, hay quizás una especie de clonación, ¿bien? O que por ejemplo, los microorganismos, cuando están en un área en una situación de estrés, hacen que ellos como que evolucionen, ¿no? Bueno, aquí se hace una recombinación de ellos por la tecnología del ADN recombinante. Entonces, hay una secuencia de gen que codifica para un antígeno que se va a insertar en un plásmido y se va a utilizar para transformar entonces a una bacteria. Luego, ese microorganismo produce in vitro, o sea, de manera artificial, el antígeno de interés, ¿bien? En algunas pruebas de laboratorio para la detección de anticuerpos anti-trypanosoma cruzi, como son los protozoarios, los agentes etiológicos del tripanosomiasis americana o incluso la enfermedad de Chagas, se usan este tipo de antígenos. Y gracias a esa también tecnología de ADN recombinante se ha podido preparar vacunas contra la hepatitis usando antígenos que se encuentran en la superficie del virus de la hepatitis B. Eso es un ejemplo que se utilizan los antígenos recombinantes. Muy bien, bueno, ya finalizamos la clase, muchachos. Les dejo aquí adjunta unos términos, bien, que es necesario que busquen para que puedan pues ampliar su léxico dentro de la cátedra para que cuando bueno, la profesora les explique, les diga una estructura terciaria, ustedes saben que eso se refiere a cuando una proteína está plegada, o cuando se habla de un anticuerpo, o cuando decimos que es un anfitrión, o cuando decimos que es una alergia, que es una incapacidad que tiene entonces el linfocito de poder reaccionar, etcétera. Que es un choque tóxico, la epidemia, el virus, la tolerancia, los parásitos, etcétera. Se los dejo aquí para que, bueno, por ustedes por cuenta propia lo busquen en caso tal de que, bueno, que no sepan cuál es. Si saben ya que es una citoquina, que es una proteína, no vale la pena, pero la idea es que las palabras que no hayan leído antes o escuchado antes, pues las puedan leer. Bien, por último, quiero dejarles un artículo muy importante que es de la reactividad cruzada entre pescados y mariscos. Bien, eso se los voy a dejar en el blog, en mi blog. Les dejo el link directo para que abra directamente el artículo. El artículo habla de cómo hay personas que son alérgicas a ciertos tipos de pescados o mariscos, pero que justamente es por las alergias, en este caso nos referimos a las IgE, ¿bien? Pueden darse entonces alergias con otro tipo de especie de pescados también, pero que no tienen como la misma estructura, ¿ok? Entonces ahí se da una reacción cruzada por lo que dijimos, por lo que pueden parecerse muchísimo, pero que bueno, que hay personas que por su alergia son también alérgicos a otra especie de pescados. Y bueno, sin más que contar, muchísimas gracias. Me disculpan quizás lo largo, lo único es que, bueno, cada vez se va a ir ampliando más el periodo de tiempo para explicarles, porque, bueno, inmunología, como le dije, es un poco largo, es un poco tedioso, y bueno,
no es tedioso porque después que te gusta y te enamoras, bueno, te gusta. O sea, y lees y vuelves a leer y vuelves a investigar. Y bueno, esa es la idea del proyecto Arriba Ciencia Usista, de poderlos incentivar a ustedes, muchachos, a que busquen, a que lean, a que no solamente se queden con lo que les puede dar el profesor, sino también con múltiples cosas, ¿bien? Porque la idea es eso, ampliar nuestros conocimientos cada día. Y bueno, les dejo este mensaje que siempre hay que seguir lo que deseamos, aunque muchas veces parezca imposible, como es este ejemplo que vivimos hoy en día en esta cuarentena. Somos jóvenes universitarios y la esencia de nuestros sueños radica siempre en nuestra esperanza. No vamos a permitir o no permitamos que nos roben eso que nos queda, muchachos, la esperanza y la ilusión de que mañana ese sueño podrá ser realidad, que el sueño que tenemos en común toditos nosotros es graduarnos, es poder conseguir nuestro título, es poder hacer nuestras prácticas, es poder tener unos laboratorios dignos, es poder tener profesores, es que nuestra universidad esté en el lugar que merece, que bueno, que es en el lugar más alto, porque la universidad venezolana realmente pues se ha mantenido a pesar de todas estas dificultades. Y bueno, poco a poco vamos a ir avanzando, aunque a veces parezca que no, pero yo tengo confianza en que sí. Y bueno, espero que esto haya sido de provecho para ustedes. Me disculpan si hablo muy rápido, a veces son los nervios, aunque ustedes no lo crean, uno que a veces también le da como que penita, porque uno no sabe quién pueda ver esto. Y bueno, espero que hagan la prueba que les dejé del tema anterior, la prueba con respecto a este tema, será ya la semana que viene, porque bueno, por los temas de la electricidad y el internet se me va a dificultar un poco. Y luego entonces les montaré la semana que viene, si Dios permite también, la clase del tema número 3. Entonces, bueno muchachos, muchísimas gracias y yo me voy como estos minions, todos lindos. Que tengan un feliz día, muchachos. Chaito. Si me quedo como un minuto más es porque no sé cómo hacer para eliminar esto, ¿no? Pero bueno. Chaito y muchas gracias por todo.